Estábamos explicando cómo hacer una sentencia contra normas generales. Una sentencia del juicio de amparo contra normas generales. ¿De acuerdo? Y estábamos explicando un tema que es muy, a veces un tema que no se ha platicado mucho, pero que siempre se ha ejercitado, que es la subsunción. Tenemos una norma general y un caso concreto y vamos a determinar si se actualiza la hipótesis jurídica para que nosotros podamos transmitir las consecuencias jurídicas, ¿no? Yo les decía que en esta subsunción necesariamente tiene que partir de una premisa mayor, lo que se le ha llamado como la premisa normativa. Una premisa menor que se le ha llamado como la premisa fáctica. Y la conclusión. Hemos dicho que en cualquier juicio normal, esta premisa normativa es la ley y esta premisa fáctica son los hechos probados. Y nosotros decimos que aquí en la conclusión que se actualizaron las hipótesis jurídicas para conceder las consecuencias jurídicas, ¿no? Es algo que hemos platicado. Decíamos que cuando yo pongo la ley es la transcripción del artículo sí, péguense allá atrás, ¿no? Ahora sí escucho esta... No, no es cierto. La transcripción del artículo más su interpretación, ¿no? Y finalmente llegábamos a una regla. Ayer aquí la abogada decía que si era una regla condicional. Y yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque en la regla voy a decir, si se dan las circunstancias X, entonces se consideran las consecuencias Y. O si se dan las circunstancias P, entonces se dan las consecuencias Q. ¿De acuerdo? Por eso es condición. ¿Por qué razón tengo que llegar a esta regla? Porque hay veces que el artículo no está establecido de tal manera que podamos entender las hipótesis jurídicas o las condiciones de aplicación y las consecuencias jurídicas, porque hay veces que tenemos que hacer una interpretación sistemática de varios artículos de la ley. ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo tengo que hacer la transcripción de los artículos que me van a llevar a resolver el problema, su interpretación, porque su interpretación puede ser literal, teológica, ontológica, a través de la razón subyacente, y entonces ya llego a mi regla. Y mi regla tiene que estar perfectamente establecida para decir, si se dan las circunstancias X, entonces se darán las consecuencias Y. ¿De acuerdo? Para que entonces yo, en los hechos probados, yo diga que los hechos probados se dan las circunstancias X de acuerdo a las pruebas y entonces llego a la conclusión que se den las consecuencias previstas en mi regla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? Ahora, esta manera de hacer la subsunción, eso es lo que yo creo que es correcto. ¿Me explicó? Puede ser que a lo mejor alguna persona piense que no es necesario establecer al final una regla, sino quedarse con
la pura interpretación. ¿De acuerdo? Yo digo que me parece que dejar al final de pasar de una ley a la regla nos vaya a dar a través, podemos explicar de manera correcta cómo ahora podemos hacer la subsunción. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es para un juicio, digamos, ordinario, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un juicio de amparo? Bueno, es exactamente lo mismo, pero cambian algunas cosas. Bueno, entonces no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es similar, ¿no? ¿Cuál sería la premisa mayor en un juicio de amparo? La norma jurídica constitucional. Exacto. Sería la Constitución, ¿no? Y tenemos que hacer lo mismo, hacer una transcripción, hacer una interpretación y llegar a una regla. Si yo, por ejemplo, voy a ver sobre una falta de emplazamiento, un ilegal emplazamiento, si el acto reclamado es el ilegal emplazamiento y todo el actuado, tengo que partir del artículo 14 constitucional y tengo que decir que el artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de propiedades, posesiones y derechos si no es mediante juicio, previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, y explico que las formalidades esenciales del procedimiento es que tenga derecho a conocer que existe una demanda en mi contra, que tenga la oportunidad de contestar, de ofrecer pruebas, de alegar y dictar sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Y llego a la conclusión de que una formalidad esencial es el emplazamiento. Y entonces ahí, después de esto, de llegar a esta interpretación, yo tengo que adicionar a esto, si voy a decir lo del legal emplazamiento, tengo que ver el artículo 14 constitucional y decir de esto que hay unas formalidades esenciales del procedimiento, y estas formalidades esenciales del procedimiento me llevan a que se tenga que cumplir el Código de Procedimientos Civiles correspondiente respecto de los requisitos del emplazamiento. Ya está más elaborado el asunto, ya no es tan sencillo como la primera subsunción. ¿Por qué? Porque estamos hablando que aquí es un juicio constitucional y nuestra premisa mayor va a ser la Constitución, y tenemos que establecer una regla que decimos: si no se cumple con tales requisitos del emplazamiento, entonces sería inconstitucional, ¿no? O bien, si cumple con los requisitos del emplazamiento, entonces sería constitucional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes advierten, aquí todavía no vemos qué pasó en el caso concreto. Entonces, nuestra premisa menor sería cómo es el emplazamiento. ¿De acuerdo? Decimos, según de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que, pues, doy un comentario general que se estableció, que no tengo que relatar todo el juicio, sino decir que en el juicio ejecutivo mercantil de A con B, se dictó sentencia con fecha tal, causó ejecutoria y está en remate. No necesito más. ¿Por qué? Porque mi tema de análisis es el emplazamiento. Y entonces ahora digo, te voy a transcribir todo lo que dice el emplazamiento, ¿de acuerdo? Y una vez que yo haga el emplazamiento, digo, ¿le faltó la formalidad A? ¿Le faltó la formalidad B? ¿O le faltó la formalidad C? ¿No? Entonces decimos, así como un resumen del juicio, transcripción de la diligencia de emplazamiento, y aquí advertimos si se cumplieron, si sí están todos los requisitos o no están todos los requisitos, y ponemos qué es lo que faltó, y entonces ya nuestra conclusión. Y nuestra conclusión es, si cumplió con los requisitos del emplazamiento, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento,
¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si cumplió, entonces negamos el amparo. Por el contrario, si no cumplió con los requisitos del emplazamiento, el emplazamiento es ilegal y por lo tanto es inconstitucional y se debe de amparar. ¿Sí me explico? Es cuando estamos tratando de ver un asunto sobre el fondo del asunto sobre el emplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el amparo contra ley? O sea, por eso les decía que era la cereza del pastel, porque es más complejo, ¿no? Más complejo, ¿por qué razón? Porque vamos, a ver, amparo contra ley. A ver si aquí me alcanza un poquito, aquí me faltó el pizarrón. Juicio de amparo contra norma general. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería nuestra premisa mayor? La premisa mayor sería la Constitución. ¿De acuerdo? ¿Y la premisa menor? Exacto. Ya no puede ser aquí en la premisa menor, aquí nos faltó la premisa menor, el acto reclamado, ¿no? Porque aquí el acto reclamado va a ser la ley o la norma general, que es la que se va a poner en contraposición. Pero tenemos que hacer exactamente el mismo paso que hicimos acá. ¿Sí me explico? Yo tengo que desarrollar en este ejemplo, poner la transcripción, la interpretación y sacar una regla. Pero respecto de las normas generales, ya no sobre el acto reclamado. Concreto de aplicación. Es que ahorita ya le va a llegar ahí, poco a poco. En una norma general, la premisa mayor es la Constitución, pero también tenemos que hacer lo mismo, su interpretación. Vamos a terminar en una regla, que esta regla nos va a llevar a solucionar el problema y ponemos la norma general, ¿de acuerdo? Y después la conclusión de lo que acabamos de decir, si se procede o no negar el amparo, ¿de acuerdo? Ahora, detenga un poquito para que prendamos el cañón, ¿sale? Ya. Bueno, sí. Estábamos diciendo el día de ayer que poníamos un ejemplo en donde el acto reclamado era el artículo 11, 68 y 11, ¿qué? 77 del Código de Comercio, ¿no? Y decíamos que ellos establecían como argumentos que estos artículos eran inconstitucionales porque violaban su garantía de audiencias. Decían que sin haberle seguido un juicio, los estaban privando de sus bienes y posesiones con el embargo que se decían de sus bienes, sin que hubiera una sentencia definitiva. ¿De acuerdo? ¿Eso se acuerdan que es los argumentos que ayer leímos? Y entonces nosotros decíamos que tratando de amparo contra ley, teníamos que hacer una premisa mayor, y nuestra premisa mayor iba a partir precisamente de la Constitución. ¿Qué artículo de la Constitución prevé la garantía de audiencia? Artículo 14 constitucional. Y después teníamos que hacer su interpretación. ¿Qué interpretación tendríamos que hacer? ¿Qué se entiende por acto privativo? ¿No? Su diferencia contra el acto de molestia. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa formalidades esenciales del procedimiento? ¿Y qué significa la garantía de audiencia previa? Yo les decía que mucha gente, cuando existió la nueva ley, pensaron que se quitaron las garantías individuales. Cuando se reformó la Constitución y se reformó la ley de amparo, se reformó la Constitución y se creó la nueva ley de amparo, dijeron se acabaron las garantías individuales. Ahora estamos hablando de derechos fundamentales. Y les dije, no.
Las garantías, una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son las garantías. Los derechos fundamentales son esas facultades subjetivas que están en la Constitución, de tal valor, son de tal valor que el constituyente decidió ponerlos en la Constitución con un valor de rango constitucional que no podían ser afectados y que por supuesto todas las autoridades tienen que velar para que se siga aquella abogada. Tóquela suavemente ¿para qué? Perdón, ¿para qué, abogada? ¿Para qué? Sí lo estoy viendo a todos, aunque no lo crean, lo estoy viendo a todos. Y cuando alguno se va perdiendo la verdad es que sí soy tan malo, pero... Sí, díganme. Sí estoy de acuerdo con usted. Como usted lo decía, ¿no? Con el proyecto. Estoy con el proyecto. ¿Qué les estaba explicando? ¿En cuál fue? Ah, sí. Entonces, los derechos, habían tales facultades que eran tan importantes que los tuvieron que poner en la Constitución para que vean que era de rango constitucional, para que todas las autoridades respetaran esos derechos fundamentales y conservaran el orden constitucional. De hecho, los jueces de amparo, los jueces de distrito, están tratando de velar y proteger por el orden constitucional para que no haya ningún acto que sea vulnerable de la Constitución, ¿de acuerdo? Las garantías son estos instrumentos que se establecen para proteger estos derechos. Yo tengo derecho a la propiedad y tengo un instrumento que es garantía de audiencia que me hace que cuide mi derecho a la propiedad. Yo no puedo ser privado, sino que se siga un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, la garantía de audiencia implica estas formalidades y este juicio. ¿Estamos o no estamos? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer esta interpretación sobre actos privativos, sobre actos de molestia, sobre garantía de audiencia, para que finalmente terminemos en una regla. ¿Se acuerdan? Y como dijimos, una regla condicional. Si una norma general que prevé un acto privativo sin juicio, sin formalidades, entonces esta norma general es inconstitucional. Si una norma general tiene un acto de molestia, no se requiere audiencia previa y entonces esta norma general es constitucional. ¿De acuerdo? Inconstitucional. Nuestra premisa menor, y eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Ya hasta ahí nos quedamos. Y luego nuestra premisa menor va a ser qué dice la norma general. En el caso del ejemplo, ahora sí puedes ponerlo por allá. Dice: en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas y que son las siguientes. Y nos vamos a la fracción 2. Retención de bienes en cualquiera de los siguientes casos. Y dan los casos en los que dan. En los supuestos que se refiere a esta fracción, si los bienes consisten en dinero, efectivo, depósito, instituciones fungibles, se presumirá. Para los efectos de este artículo, el riesgo de los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo los afectados en la medida que garanticen el monto de la deuda. Tratándose de la retención de bienes o titularidad sea susceptible de inscripción o de algún registro, el juez ordenará que se haga la anotación del mismo. Ese es el contenido del artículo. Vamos a ver el otro. Las providencias precautorias establecidas en este código podrán decretarse tanto como actos prejudiciales como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien está se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, las providencias se sustanciarán en el incidente por cuerda separada y conocerán si de ella el juez o tribunal
de que al ser presentada la solicitud del conocimiento del negocio. Ahora sí, pasa la cámara para acá, por favor. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que transcribir el artículo 1168 y el 1177. Y vamos a decir su interpretación y vamos a advertir que sí, sobre todo el artículo 77 en la primera parte dice: las providencias precautorias establecidas en este código podrán decretarse tanto como actos prejudiciales como después de iniciado el juicio. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano sin citar a la persona. Realmente, lo que podríamos decir que afecta a la garantía de audiencia es la parte en donde dice sin citación de la persona, ¿no? ¿Por qué razón? Aquí está el juicio. El juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia. Lo que nos está diciendo el artículo, que se puede promover aquí o se puede promover acá, antes de juicio o dentro de juicio. ¿Estamos de acuerdo? La parte que viola la garantía de audiencia es aquí o acá. Antes. Aquí podría ser una afectación a la garantía de audiencia. Aquí no, ¿por qué? Como ya está emplazado, ya se puede defender, ya puede impugnar cuando se decreta una medida precautoria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se refiere, lo que puede violar la garantía de audiencia es antes. Entonces, la parte que efectivamente puede violar la garantía de audiencia es la parte del artículo 1177 que dice: en el primero de los casos, o sea, cuando sean actos prejudiciales, la providencia se decretará de plano sin citar a la persona. Esa es la parte que nosotros tenemos que analizar si viola o no viola la garantía de audiencia. Y eso es lo que tenemos que decir del contenido de los artículos 1168, 1177. Se advierte la posibilidad de que las partes puedan pedir, antes de iniciar el juicio, unas medidas precautorias que se cumplan con los requisitos A y B y pueden consistir en C y D. ¿De acuerdo? La parte que tenemos que tener cuidado es la parte donde dice que en el primero de los casos la providencia se decretará de plano sin citar a la persona contra la quien se pida, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver si esa parte es contraria o no es contraria. Por principio de cuentas, si vamos al 1168, en el 1168, cuando dice la fracción en el inciso B, tratándose de acciones personales y siempre que la persona contra quien se pida no tuviera otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia y exista temor en que se disponga de ellos o se dilapide. O sea, la fracción segunda habla sobre la retención de bienes y la primera sobre la erradicación de la persona. Tenemos que ver cuál fue el acto concreto de aplicación. Si fue o bien la erradicación de una persona o bien la retención de bienes. En este caso, de acuerdo al ejemplo que les dije, se trataba de retención de bienes, ¿no? Retención de bienes antes de que se inicie el juicio. Entonces nosotros decimos, dentro de nuestra premisa, decir una interpretación del artículo 1168 y 1177 y advertimos que decimos que hay medidas precautorias que se permite por parte de este artículo antes del juicio sin garantía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos, pero estos actos son de molestia. Como ya pusimos razonamientos acá, cuándo era una cuestión de molestia y cuándo era privativo, entonces nosotros decimos, esta retención de bienes es provisional, solamente para asegurar la posible condena que exista en el juicio. Por lo tanto, como ya viene ya nuestra conclusión, decimos que la norma general, bueno, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Así. Por lo tanto, si la norma general afecta el derecho a la posesión de manera provisional y no definitiva, estamos en presencia de una norma general que es constitucional. Porque solamente si la norma general hubiera establecido actos privativos, es la que hubiera
sido inconstitucional. Pero como lo que hace esta retención de bienes solamente es una medida precautoria, de hecho su propio nombre lo dice, medidas precautorias, ¿me explico? O sea, cautelar los resultados de la sentencia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, ya podemos concluir en nuestra conclusión que la norma general es constitucional. ¿De acuerdo? ¿Sí tienen alguna duda o un comentario? Con toda confianza. Entonces ahí hacemos todo ese estudio y se va a negar el amparo contra leyes. Ajá, pero aquí lo que estamos analizando son los primeros conceptos de violación sobre las normas generales. Falta el acto concreto de aplicación. ¿Me explico? Entonces tenemos que ver qué conceptos de violación existen contra las normas generales, porque lo único que resolvimos fue una cuestión, ¿cuál? La constitucionalidad de la norma general. Pero recuerden que nosotros debemos de atender que el principio de congruencia también nos dijo que este artículo era inconvencional. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces ahora tendríamos que hacer nuestro análisis si es inconvencional, ¿no? Y ahí tenemos el artículo 21. Y entonces, nuestra norma general, ya tratándose de inconvencionalidad, ¿cuál es nuestra premisa mayor? Claro, la convención, o sea, el artículo 21. ¿Y qué vamos a comenzar con nuestro argumento? Transcribir el artículo 21. Y luego, después de hacer la transcripción del artículo 21, interpretar el artículo 21. Y luego, ¿qué vamos a sacar? El resultado, una regla condicional. ¿De acuerdo? Si se dan las condiciones X, se darán las consecuencias Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos en el mismo nivel? Sí. Comenzamos con el artículo 21. Derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso al goce del interés personal. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos que según las formas establecidas por la ley. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. De estos tres hipótesis establecidas en la convención, ¿de cuál se duele el quejoso? De la primera. De la segunda. Ser privados de sus bienes. Exacto, de la segunda. Porque, ¿sí lo tomas acá? ¿Sí se tomó acá? A ver, aquí a mi amigo. Es de la segunda. ¿Por qué razón? Porque dice, ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago. Obviamente están hablando de la indemnización por una expropiación, pero dice justa por razones de utilidad pública, interés social, y en los casos y según las formalidades establecidas por la ley. Ahora sí la escena para acá. Ya me estoy viendo un poco más moderno, ¿verdad? Ya utilizando con estas herramientas que nos dan aquí con el proyector. Entonces, termino mi regla y mi premisa menor. Y llego a la conclusión y le digo, mira, de lo que tú te dueles es del punto 2 del artículo 21, que tú no puedes ser privado de tus bienes, excepto en los casos y según las formalidades establecidas en la ley. En la Constitución se establece que sí puede ser privado siempre y cuando se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, pero se trata de actos privativos. Como en nuestra Constitución establece la diferencia entre actos privativos y el actos de molestia, pues tengo que citar el artículo 16 constitucional, que refiere que nadie puede ser molestado, sino que con autoridad competente que esté fundado y motivado. Entonces se exige para los actos de molestia competencia, fundado y motivado por escrito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nadie puede ser molestado sino mediante escrito, por autoridad competente, fundado y motivado. ¿De acuerdo? Entonces decimos, en nuestra Constitución sí se permite, pero hasta que se continúe el juicio y se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Como vimos, entonces ahora sí volvemos a ver el artículo 168,
1168 y 1177 del Código de Comercio. ¿De acuerdo? ¿Necesariamente tendríamos que transcribir de nuevo? No. Sería repetitivo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí podemos ver aquí en esto es que es otro considerando. ¿Me explico? Para mí el considerando tiene como objeto que vayamos resolviendo un problema jurídico específico por cada uno. Aquí tenemos que hacer dos problemas jurídicos específicos. Uno, porque nos dijo que la norma era inconstitucional, y dos, porque la norma nos dijo que era inconvencional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mi modo de ver, esto se debe tratar en dos considerandos porque son dos problemas jurídicos específicos. ¿De acuerdo? ¿Sí le vamos entendiendo? Entonces, decimos, como ya transcribí el artículo 1168 y 1177 en el considerando anterior, se omite su transcripción en aras de no ser repetitivo. Y como hemos visto, el artículo 1168 y 1177 prevé medidas precautorias. No hay una privación, sino una molestia en su posesión, porque es un acto de molestia, porque el embargo solamente, aun cuando es privado momentáneamente de su posesión por el embargo, sin embargo, esta no es definitiva, porque tendrá que seguirse el juicio el que pierda. ¿Me explico? Ahora, la persona va a decir, oye, sí, pero perdí el juicio, gané el juicio y me devolvieron mi Corvette, en el ejemplo del Corvette. ¿Se acuerdan? El licenciado ya no está aquí, que era el del Corvette. Ya el Benito lleva 12, dos faltas, ¿no? Ya no tenía el Corvette y entonces dice, oye, todo el tiempo que me fui en metro o que tuve que pagar taxi, ¿quién me lo va a reponer? Pues nadie, porque al final de cuentas pues, se le regresa si fue absuelto, se le devuelve el Corvette y entonces él ya podrá transportarse en su transporte, pero son las consecuencias del mismo proceso. ¿Me explico? Cuando se habla de privación, sí gasté dinero al momento de pagar el taxi, las incomodidades que me pisaron en el metro, ¿no? Ya saben todas las cosas que suceden en el metro, ¿no? Lo aprietan a uno, lo avientan a uno, lo sacan donde no debería de salir. Yo no salgo de aquí y lo llevan hasta colgando a todos ahí. ¿O no? O sea, te pasa cada escena en el metro que, bueno, ¿sí me explico? Todas esas molestias, todas esas privaciones fueron consecuencia de una privación temporal, no fue definitiva. Si por el contrario pierde el juicio, se ordena la adjudicación y pierde el Corvette, pues entonces fue como consecuencia de la adjudicación y hasta ese entonces se tiene que privar. Por eso es que decimos que el juicio de amparo procede contra la última resolución, porque no podemos estar deteniendo continuamente la ejecución, y eso es lo que a veces muchos juzgadores no entienden. Debemos de permitir la ejecución porque ya se le siguió un juicio, ya le dimos la oportunidad de que chicaneara el asunto y aún en la ejecución quiere chicanearlo o no. Por eso el amparo, me parece que la razón subyacente de la fracción cuarta del 107 es precisamente no estar deteniendo la ejecución, por eso que se espere la última resolución en el procedimiento respectivo. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros concluimos que como no se trata de un acto privativo, la norma general no es, ¿cómo? Inconvencional. No podemos que sea inconstitucional porque nos está diciendo que era inconvencional, que violaba el artículo 21. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿sí queda claro todo esto? ¿Quieren que se los complique más? ¿O así? No, se los complico más. A ver. Nada más. Si fuera el caso de manera diferente y si fuera inconstitucional el artículo el primer precepto, y ya no tuviera, digamos que eso es suficiente, ya no tendría yo que estudiar o desvirtuar la inconvencionalidad. Exacto. Ya nada más citaría Exacto. El estudio innecesario. Por el principio de mayor beneficio, es más, mayor beneficio el que usted declare inconstitucional, porque esa inconstitucionalidad lo va a llevar a que nunca se le apliquen en lo futuro. Sí, y si lo hiciera, igual sería innecesario o sería incorrecto. ¿Qué?
si de cualquier manera dijera con independencia de sus argumentos, por lo que respecta a la inconvencionalidad, pues no se ajusta al caso concreto. Digo, también podría ser o sería incorrecto. ¿Qué pasa? ¿Ya se acabó?